Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer este precioso neceser. Es un neceser con boca de lobo circular. En este neceser vamos a practicar tres técnicas. Vamos a hacer el acolchado paralelo, vamos a hacer la técnica del rat quilt y vamos a hacer la técnica de applique aplicando estos preciosos corazones. ¿Os queréis unir a este reto y aprender a hacer estas tres técnicas? ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, por supuesto, los patrones que los tendréis gratis para descargar en descripción. Luego necesitaríamos un poquito de guata, aproximadamente unos 25 centímetros, un trocito de fieltro chiquitín para lo que es la base, la tela interior, que necesitamos unos 50 centímetros, exterior 50 centímetros y luego he cortado unas tiras de 10 centímetros cada una de diferentes colores de tramadas. Luego necesitaríamos para lo que es hacer el corazoncito un trocito de papel de aplique, muy poquito. Necesitamos lo que es el cierre y unos piquetes para lo que es la aberturita. Y recordaros que tenéis estos lotes en nuestra página web. Y con todos estos materiales vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos todas las piezas cortadas. Tenemos 8 unidades de tramaditas de diferentes colores, 8 para el interior, 8 de guata termoadhesiva, la hemos hecho un poquito más pequeña, le hemos quitado 1 centímetro a todo el contorno, ¿vale? De manera que cuando la pongamos nos sobre más o menos así, para cuando cosamos el pespunte y lo deshilachemos que nunca se nos vea la guata, ¿vale? Tenemos las 2 tiras que nos harán de la guía de la boca de lobo y luego 2 piezas de exterior, 2 piezas de interior y 2 piezas de guata termoadhesiva también, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a la plancha a pegar estas piezas aquí, una aquí y otra aquí. Vamos a ir preparando materiales. Vamos a pegar también estas en cada una de las piezas y vamos a hacer también el dobladillo. Con la plancha lo vamos a preparar, vamos a hacer un dobladillo aquí, uno a cada extremo de esta tira. Así que vamos a planchar todo esto y volvemos. Bueno, vamos a hacer, ya lo tenemos pegadito y se me ha olvidado deciros que en la parte de abajo le vamos a quitar también una pequeña tira a la guata de 1 centímetro aproximadamente. Vale, ahora vamos a hacer las rayitas. Vale, yo he medido de aquí a unos 7 centímetros y he hecho una marquita y luego con la regla hemos cogido vamos a hacer una marca a 60 grados y vamos a ir marcando a partir de esa inclinación a 3 centímetros una de la otra. Y le vamos a hacer un pequeño acolchado que le va a quedar muy chulo. Y como la superficie es pequeña no vamos a tardar mucho, pero le va a dar un toque muy chulo. Bueno, ahora vamos a hacer un acolchado que lo vamos a hacer con una puntada artesanal, ¿vale? Yo sabéis que utilizo mucho este color, el hilo de quilting 2453, es un rojo cereza, ¿vale? Entonces vamos a hacer este acolchadito que se hace en un momento. Os quería comentar que cuando lleguéis aquí, no llegáis hasta el final, ¿vale? Sino que os quedéis aquí, ahí más o menos. Porque como luego vamos a cortar, no queremos que cortando que le cortemos la hebrita, ¿vale? Tenéis que tener cuidado ahí. Yo me voy a quedar, ahora lo vais a ver, ¿veis? Me voy a quedar aquí y de aquí voy a pasar al otro ladito, ahí. Bueno, ya hemos terminado de hacerle el acolchado. ¿Veis qué chulo queda? Y ahora lo que vamos a hacer es partirlo así y hacer un piquete justo en el centro, aquí. En estas 2 piezas y en el forro también. Porque ahora lo que vamos a hacer es coser la guía de la boca de lobo. Vamos a hacer otro piquete aquí. Y ahora después lo haremos aquí. Pero primero vamos a pasarlo en pespunte al dobladillo. Aquí y aquí. En los 2 extremos de las tiras, ¿vale? Vamos a coser a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ahora con ayuda del rodillito vamos a hacer una plancha, vamos a marcarlo a la mitad.
para dejarle la guía. Yo le he dejado la tira bastante estrecha porque no quiero que me sobre mucho, ¿vale? Yo he calculado, pues ahora coseremos, no vamos a coser ni a siquiera a patilla, un poquito menos, y quiero que entre, que no sobre mucho, que tampoco me gusta cuando quedan así demasiado grandes, ¿vale? Pero si vosotros tenéis costumbre de meter más cantidad, pues le dejáis un poquito más de ancho, ¿vale? Vale, pues ya lo tenemos y ahora marcamos la mitad, como hemos hecho en estas piezas de aquí. Vamos a hacer un piquetín y ahora vamos a colocar, ese es el centro, y vamos a colocar con ayuda de unas pinzas o de unos alfileres, vamos a ir colocando todo el contorno girándolo aquí. Y de aquí hacia el otro lado igual. Ya tenemos uno preparadito, vamos a preparar el otro. Este lo vamos a hacer con alfileres para que veáis que es lo mismo. Es lo mismo con una cosa que con la otra. Lo que más cómodo os parezca. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar un pespunte a la máquina. Aproximadamente a patilla o un poquito menos, ¿vale? Porque no quiero que quede demasiada costura en el interior. Casi se me olvida poner esta pieza. Vamos a cortar un trocito de bies de unos 4 centímetros y vamos a meter la argollita esta. Esto es para abrir el bolsito necesario para tirar de ella, ¿vale? Entonces vamos a meter la argollita ahí. ¿Veis? De esta manera y así a la hora de abrirlo tiramos de ella. Ahora sí, vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, una vez pasado este pespunte, ya con la argollita y todo ya puesta, vamos a encarar los forros, ¿vale? Piquete con piquete y lo vamos a pasar otra vez, pero ya cogiendo el forro. El prensatelas lo podéis utilizar de referencia perfectamente porque he probado ahora mismo la boquilla y vamos bien, que vamos incluso sobraditas, ¿vale? Vale, vamos a poner el forrito, piquete con piquete. Y volvemos a pasarlo. Esta parte la vamos a dejar abierta, ¿vale? Solamente lo que es la forma curva. Muy bien, pues vamos a la máquina a pasar estos dos pespuntes y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos cosidito y ahora le vamos a dar la vuelta. De esta forma ya se queda el forrito perfecto. Ahora voy a ir a la plancha y voy a acomodar el forrito bien, así, hacia abajo, ¿vale? Para que quede curiosito. Cada pieza hay que ir planchando y acomodando para que quede perfecta. Vamos a la plancha a acomodar bien el forro, a sentar bien las costuritas y volvemos. Bueno, me estoy aquí colocando un poco la secuencia, como la voy a hacer, de colores, porque he decidido poner un cuadro de cada color. Podríamos haber hecho 2 cuadros de cada color, por ejemplo, pero bueno, me ha parecido más divertido hacer uno de cada color, ¿vale? Y me la estaba preparando aquí como la iba a hacer. Bueno, más o menos así es como la he colocado yo, ¿vale? Vamos a utilizar la técnica del rag quilt, que si os acordáis en el canal tenemos un vídeo de un bolso con esta técnica. Entonces, esta técnica consiste en cada uno de los cuadros lleva su trocito de guata, que como os recuerdo que lo hemos pegado con la plancha, y detrás lleva otro trocito de tela. Y entonces vamos a ir cosiendo unos a otros con las costuras hacia afuera, de manera que luego las recortaremos y se quedará deshilachado. Es una técnica súper chula, a mí me encanta, ¿vale? Dentro le vamos a aplicar el corazoncito, o bueno, de momento creo que es un corazón, ¿vale? En cada uno de ellos, pero yo prefiero hacer la secuencia primero para ver el espacio real que me queda en el interior, ¿vale? Luego lo hacemos. Entonces vamos a ir cogiendo con alfileres, así de esta manera. Vamos a recortar que queden de la misma medida para saber por dónde vamos. Entonces cosemos este a este. Yo lo voy a coser en un principio, yo creo que a patilla, ¿vale? De todas maneras, eso hay que ir comprobando, ¿vale? Porque también depende un poco
de los márgenes que vosotros dejéis y de un poco de todo, ¿vale? Vamos a ir preparándolos todos así en cadena. Y ahora volvemos. Muy bien, pues ya tenemos preparada la tira, ¿vale? La secuencia. Yo la he calculado para que quede ahí, digamos, 3 cuadros delante, un cuadro lateral, canto, y otros 3 cuadros detrás, ¿vale? Y he empezado la secuencia así, que también puedo empezar aquí, pero bueno, yo me lo he preparado así. Vamos a pasar a la máquina un pespunte de lado a lado, asegurándonos de esto, ¿vale? Que no nos pase, quiero decir, que esté emparejado el forro y la tela, ¿vale? En este ladito y en este ladito también. Y lo vamos a pasar a patilla. Pasamos un pespunte desde aquí hasta aquí a patilla. Así en todas las piezas, ¿vale? Vamos a la máquina a coser y volvemos. Bueno, ya lo hemos pasado y ahora vamos a unirlo a la parte de arriba. Entonces, vamos a cerrarlo del todo con la última de las piezas, así de esta manera, formando un círculo. Vamos a unirlo y volvemos. Bueno, en un principio habíamos calculado como 8 piezas, ¿vale? Pero lo he recalculado y creo que nos van a quedar mucho mejor 7 piezas, porque no quiero meterle aquí mucho, ¿vale? Yo había calculado 10 metiéndole un poquito más en estas zonas, pero creo que si le meto más se va a quedar el recuadrito de aquí demasiado pequeño, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer en lugar de 8 piezas, de 7 piezas, ¿vale? Entonces cerramos, pero esta vez con 7 piezas, ¿vale? Con la idea que yo tenía principal. No, vamos a hacer con 7 al final. La división vamos a hacerla de esta manera. Como son 7, son impares, pues vamos a medir estos 3 y detrás se verán 2, casi 4 se van a ver, no se van a ver del todo. Entonces vamos a poner un alfiler aquí como para saber yo cuál es justo la mitad, ¿vale? Y otro alfiler aquí. Entonces esto iría así, de esta manera. Esa pieza es esa pieza, digamos, ahí tiene que encajar, ¿vale? Entonces vamos a marcar aquí la mitad y es justo aquí la mitad, pero en la parte de atrás no, en la parte de atrás queda de otra manera, claro. Vamos a colocar primero una y luego la otra, hasta que todo cuadre. Esta con esta. Hasta aquí. Aquí me coincide. Muy bien. La parte de atrás. O bueno, o esta parte. No, esta no tiene parte de atrás, en realidad. Ni de adelante. De momento. A no ser que se me ocurra colgarle alguna cosilla. Vale. Esta es la central. Y esta, la parte central, como tenemos de referencia que esta es la mitad, pues la parte central es justo el centro. En esta nos coincide justo el centro. No tengo que poner alfiler ni nada. Ahí nos va a quedar, ¿vale? ¿Veis? Y ahora sí, nos queda justa. En el lateral nos tiene que quedar la medida justa de lo que mide la guía de la boquilla. En este ladito vamos a medir igual, nos tiene que quedar justo la medida. Y nos queda justo la medida, perfecto. Estas costuras vamos a tener la precaución de ir abriéndolas y le vamos a pasar un pespunte a patilla, como aquí, a patilla hermosa, a todo el contorno. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, vamos a continuar con la base del neceser, ¿vale? Que hemos hecho. Hemos cortado una pieza exterior que ya le hemos hecho las marquitas igual a 60 grados, igual que hicimos
aquí, vamos a acolcharlo también. Hemos cortado la pieza del forro y aparte he cortado una lámina de fieltro para poner entre medias, porque pienso que va a quedar como más, le va a dar un poquito de cuerpo a lo que es la base y nos va a gustar más, ¿vale? Entonces ahora a la hora de acolchar podemos acolchar con el fieltro debajo, que pienso que va a darle como más realce y más bonito y todo. Y así ya no se nos mueve. Vamos a pasarle en un momentito. No se tarda nada. Acordaros de llegar hasta aquí, ¿vale? No podemos coser más hacia adentro porque cuando hagamos los piquetes vamos a cortar el hilo y no queremos eso. Entonces yo voy a empezar más o menos a un dedo o un centímetro del borde. Muy bien, pues ya lo tenemos acolchado y ahora vamos a ponerle la parte interior, lo que es el forrito. Vamos a coger bien con alfileres, que no se nos muevan las partes. Y lo vamos a acomodar a la base. Vale, vamos a hacer unas marcas para saber dónde tenemos que... Vamos a dividir la pieza en 4 partes. Así. Y así. Y ahí. Vale. Y aquí en el neceser lo mismo. Ya tenemos esta parte y ahora justo vamos a partirlo la otra mitad, que aquí es justo la costura y aquí es justo la mitad entre las dos costuras. Vale, y sabiendo eso, vamos a buscar el sitio de cada una de ellas. Esta iría aquí, esta iría aquí. Esta iría aquí. Esta iría aquí. Vale, y ahora acomodamos. Vamos a hilvanarlo todo, el contorno, o lo podemos coger con pinzas y pasarlo directamente. Pero yo os recomiendo que lo hilvanéis, ¿vale? Que no se tarda nada y es mucho más seguro. Vamos a quitar este ya. Teniendo en cuenta eso, que las partes, tanto este ladito como este, estén parejitas, que no se nos desmonte, ¿vale? Así, y más o menos a 1 centímetro lo vamos a ir hilvanando. Ya lo tendríamos, retiramos todos los alfileres, vamos a pasar un pespunte a todo el contorno. Ya se queda de pie, se queda súper armadito. Vamos a pasar un pespunte a la máquina y volvemos. Bueno, ahora viene una de las partes para mí más divertidas de todo el proceso, que es el piquetear toda la zona. ¿Vale? Hemos quitado ya los hilvanes que habían aquí y ahora vamos a piquetear. Con esta tijera, que es especial para eso, vamos a empezar a hacer cortecitos. Y luego se trata de ir con el cepillo sacándole todo lo que es las fibras. ¿Vale? Esto es súper entretenido, pero a mí me encanta. Es algo como muy divertido, como muy... ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Bueno, mirad cómo va quedando, despeluchadito. Yo lo que hago para que no me resulte muy pesado un proceso como el otro, lo que hago es que voy cortando una sección, la cepillo, corto otra sección, la cepillo. Si lo corto todo se me va a hacer muy pesado y si lo cepillo todo se me va a hacer pesado. Yo prefiero hacerlo así en partes, ¿vale? Voy a seguir y os lo voy a enseñar a continuación cómo va quedando. Bueno, ya tenemos cepilladito todo el flequito del bolsito. Ahora lo que vamos a hacer son las aplicaciones. Ahora os lo enseñaré, cuando pongamos las aplicaciones lo veréis. Vamos a coger un poquito de entretela
de Apliquick y vamos a marcar la formita así, de esta manera, la recortamos y ahora lo que hacemos es que lo vamos a pegar a una tela por la parte de atrás. Vamos a pegarlo de esta manera. Nos vamos a la plancha y volvemos. Muy bien, ya lo tenemos planchado, tenemos que hacer un total de 7 corazones, ¿vale? Bueno, ahora vamos a recortar dejándole aproximadamente unos 3 milímetros. La parte de abajo redondita. Ya hemos hecho el piquete y eso es, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, como vamos a utilizar cola, vamos a proteger nuestra superficie y yo suelo utilizar siempre una libreta. Vamos a coger los palitos, el pegamento. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Y ahora lo vamos a aplicar en nuestra bolsita. Bueno, chicas, así de chulo está quedando. ¿Veis? Le he ido poniendo los corazoncitos uno en cada cuadro. Con un alfiler lo he ido cogiendo y ahora lo vamos a coser. ¿Veis qué chulo ha quedado después de cepillarlo? Todavía quiero darle un poquito más, pero vamos, estoy bastante contenta con el resultado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coser los corazones. Como os digo, podríamos hacerlo a puntada artesanal todo el contorno del corazoncito o a puntada escondida. Bueno, vamos a hacerlo con hilo transparente a puntada escondida. Ya tenemos uno. Vamos a seguir con todos, ¿vale? Ya los tengo aquí colocaditos. Vamos a seguir haciendo toda la tira esta de corazones. Bueno, ya casi lo tenemos. Mirad qué cosa más chula está quedando. Ahora lo que vamos a hacer es meter la boquilla tubular. No la he quitado de este lado, la he dejado ahí porque vamos a meterla sin necesidad de quitar ese ladito. Metemos este lado primero y luego metemos el otro. O los metemos a la vez si queremos también. Vamos a meterlos a la vez. Y metemos este ladito. Ahora solo queda poner el tornillito aquí. Bueno, chicas, así de chulo ha quedado. Ya hemos puesto el tornillito y hemos acabado de cepillar toda esta zona para que se me quede así como a mí me gusta. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal. Además de darle me gusta a este vídeo y de dejarnos vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!